Preciosas manos. A veces estamos tan enteros, tan completos, pero necesitamos con urgencia rompernos en sus preciosas manos. Yo siento a Dios en esta tarde de una manera extraordinaria. Está aquí su presencia, aleluya. Está aquí su gloria. Yo tengo un tema que traer en esta tarde, como decíamos, aleluya. Y lo vamos a traer de una manera simple, sencilla, aleluya. Vamos a traer esta palabra de una manera también rápida y amena, aleluya. Y vamos a esperar que el Señor nos bendiga en esta tarde, ¿vale? Hoy queríamos ministrar el tema de los bautismos, porque hay personas que se piensan que deben de tener alas para bautizarse. Primero las alas y luego las aguas. Y así es imposible. No te va a salir nunca alas. Nunca te van a salir alas. Entonces, yo quiero traer una palabra que vamos a empezar con la escritura que ha puesto en el cartel mi hermano David. Ha puesto Mateo capítulo 28, verso 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, en la Biblia nos encontramos con diferentes tipos de bautismos. La palabra bautismo significa sumergir, inmersión. Y dentro de las Escrituras nos encontramos con diferentes bautismos que ahora vamos a ir desengranando, aplicando y enseñando en esta tarde para que el Señor nos haga bien, ¿vale? Mira, del primer bautismo que nos encontramos en las Escrituras, la primera vez que nos encontramos con alguien sumergiéndose, es una escritura que se encuentra en el libro de Éxodo. Y el apóstol Pablo nos la recuerda. Dice Pablo en el libro de Corintios, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento. Pablo nos habla de un bautismo peculiar, un bautismo diferente. Nos habla del bautismo del mar y la nube. Un bautismo que trata sobre estar sumergidos bajo la nube que perseguía a Israel. Y esto nos da a entender y nos enseña la siguiente cosa, y es que nos enseña que como de la misma manera que aquellos que siguieron a Moisés fueron libertados de la mano y de la opresión de Egipto, también todos aquellos que sigan a Jesús serán libres del poder de la esclavitud del pecado. Amén. La Biblia dice, Juan capítulo 8, dice: así que si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Y tiene que hacer este símil, el bautismo del mar y la nube, hablando de aquel que siguió a Moisés, fue libre de Egipto. Todos aquellos que sigamos a Jesús también seremos libres de la esclavitud del pecado. Luego nos encontramos con el bautismo de Juan, que es un bautismo el cual confundimos con el bautismo que practicamos nosotros. Y es que nosotros pensamos que cuando vamos a las aguas nos bautizamos como bautizaba Juan.
Pero nosotros no nos bautizamos como bautizaba Juan, porque Juan dice en el libro de Marcos capítulo 1 verso 4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice la Biblia: y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, dicen, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es decir, Juan no bautizaba en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, ni en el nombre del Espíritu Santo. Juan bautizaba según la confesión de pecados. Juan bautizaba según para el arrepentimiento. Tú no te bautizas para el arrepentimiento, porque cuando tú vas a las aguas ya vas arrepentido. Pero muchos piensan que nos bautizamos en ese bautismo, pero no es correcto. Juan no bautizaba ni en el nombre del Padre, ni en el nombre del Hijo, ni en el nombre del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no nos bautizamos según el rito de Juan. De tal manera, fijaros lo que dice la Biblia, de tal manera que hubo personas que fueron bautizadas por Juan el Bautista, fueron bautizadas. Pasaron los años y los discípulos salieron a evangelizar, salieron a predicar y se encontraron con discípulos de Juan que habían sido ministrados por el poder de la palabra que predicaba Juan. De tal manera que cuando aquellos discípulos se encontraban con los que habían sido bautizados según el rito de Juan, tenían que volverlos a bautizar. Fijaros, en el libro de Corintios nos encontramos con un grupo de personas que dice la Biblia que predicaban el mensaje de Juan, que anunciaban el mensaje de Juan, pero no sabían ni conocían ni a Jesús mismo ni al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el propio Pablo les hace una pregunta y les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y dice la Biblia que ellos dijeron: ni siquiera hemos oído quién es el Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo: ¿qué hacemos entonces? ¿Por quién fuisteis bautizados? ¿En quién fuisteis bautizados? Y dijeron aquellos hombres y aquellas personas, dijeron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces el propio Pablo, dice la Biblia, que ha cogido y los ha vuelto a bautizar. Dice la Biblia, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él aquel que vendría después de él, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Aleluya. Y dice la Biblia, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces tú no te has bautizado en el nombre de Juan ni en el rito de Juan el Bautista. Tu bautismo es diferente y luego vamos a entrar en ese. Pero entonces yo me hacía una pregunta, y es: si Juan bautizaba para el arrepentimiento, es como ahora cuando alguien conoce a Dios, recibe la palabra y viene aquí al altar, ponemos las manos y confiesa sus pecados. Pues eso es lo que hacía Juan, pero los bautizaba, ¿vale? Para que entendáis, eso era una confesión. Pero entonces, si Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué se bautizó Jesús si Jesús no tenía pecado? Por eso cuando viene Jesús donde Juan, le dice: yo no te puedo bautizar a ti, porque es que he dicho que eres el Cordero de Dios que quita el pecado de todos, y aquí estoy bautizando yo al arrepentimiento. No tienes tu mancha ni pecado. Pero Jesús se tuvo que bautizar para cumplir muchas de las profecías que estaban siendo dictaminadas. La Biblia dice que Juan era la voz
la voz de uno que clama. Después de la voz que era él, venía la palabra, el verbo. Entonces, cuando Jesús se bautiza para validar el ministerio también de Juan. Porque Juan era una persona que fue rechazada. Muchos dudaban de su ministerio. Entonces, cuando Jesús llega donde Juan y se somete a la inversión, entonces estaba diciendo: yo valido tu ministerio. Aleluya. Y también nos enseñaba que, aunque no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el propio Jesús no tiene esa necesidad, nos enseñaba que nos tenemos que, decíamos, hermanos, resulta que cuando Él también se pasa por las aguas, por estas aguas, es que nos está enseñando que después va a venir un acto que todos nosotros vamos a tener que hacer. Luego ya vamos explicando lo siguiente, Por norma general, cuando bautizaba Juan, se santificaban los que eran sumergidos. Pero en esta ocasión son las aguas las que se santifican. Aleluya. Las aguas no santificaron a Jesús, Jesús santificó las aguas. Por lo que Dios lo que toca lo cambia. Tocó un madero maldito y lo convirtió en la insignia de todo un pueblo y de toda una comunidad cristiana. Aleluya. Porque todo lo que toca mi Jesús lo cambia. Todo lo que Él toca lo restaura, lo arregla, lo perfecciona, lo transforma. Todo lo que Él toca lo cambia. Y si has venido a este lugar, te digo, si te dejas tocar por la mano de Dios, dejas de ser lo que eras y te conviertes en el hombre y la mujer que Dios desea. Vamos a ir rápido. Después nos encontramos con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. El bautismo del Espíritu Santo llenándolo todo. Aleluya. El Espíritu Santo es aquel que en el día de Pentecostés empezó a recorrer las calles de Jerusalén encontrando a un grupo de personas que le estarían buscando. Porque Dios, el Espíritu Santo, solo se deposita en las personas que lo busquen. Por eso vas a sitios y no ves nada. Vas a iglesias y no hay nada. Porque estamos todos muy entretenidos y no le estamos buscando. Pero yo digo, en esta tarde en Zumárraga está Dios. Porque es una iglesia que busca. Es una iglesia que adora. Es una iglesia que alaba. Es una iglesia que glorifica el nombre de Dios. Y el Espíritu Santo empezó a buscar a alguien en quien depositar, en quien recaer, en quien quedar. Y empezó a buscar y buscó y miró las sinagogas y no encontró a nadie. No encontró a nadie que lo estaría buscando. Empezó a recorrer las calles de Jerusalén, el soplo del Espíritu de Dios, y no encontró a nadie con las puertas abiertas para recibirlo. Pero había en un aposento unos pocos hombres y unas pocas mujeres buscando el rostro del Señor con urgencia. Y entonces el Espíritu de Dios, el soplo, el aliento de Dios, allí cayó. Y dice la Biblia que fueron todos empoderados por el poder del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas diferentes. No las lenguas que hablamos nosotros. Nosotros hablamos lenguas angelicales, ¿no? Pero ellos hablaban lenguas de otros idiomas. Y la gente se sorprendía porque decían, pero ¿cómo están hablando este idioma si ellos no conocen este idioma? Y eso es una señal del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no es después de las aguas. No. El Espíritu Santo, el empoderamiento y la sumergión, la inmersión,
de este bautismo es cuando le dices que sí a Dios. Aleluya. Y entonces el Espíritu Santo decide llenarte por completo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo, una llenura por completo del Espíritu Santo. Sientes a Dios de verdad. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 verso 13, dice: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu de Dios es Dios habitando dentro de ti. Y este es un bautismo. Luego nos encontramos con el bautismo de fuego, que para el cristiano es un bautismo que purifica cuando te conviertes, pero para el que no acepta a Cristo es un bautismo de condenación, de juicio en el tiempo venidero. Porque aquel que no se deja purificar por Dios aquí tendrá las consecuencias de purificarse allí abajo. Aleluya. Dice la Biblia, nos enseña que dice la palabra en el libro de Juan, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquellos que no se dejaron purificar en este tiempo por el Espíritu de Dios, a sus consecuencias quedarán. Por lo tanto, ponte a cuentas con Dios. Si no estás a cuentas, ponte a cuentas. Restaura tu relación con Dios. Porque si tenemos que pagar algo, quiera el Señor que lo paguemos aquí y no en otro sitio. Ponte a cuentas con Dios. Y luego nos encontramos con el último, que es el bautismo de las aguas. De este que hemos hablado. El bautismo de las aguas, hay personas que es importante, hermanos, es un símbolo, un acto súper, mega, hiper importante. Hay quien dice: pero yo no me bautizo, ¿voy al cielo? Pues sí, irás, o no, pues qué sé yo. pero ¿me tengo que bautizar para ir al cielo? A ver, yo digo, lo normal es que te bautices. No, que es que yo no estoy preparado para bautizarme. Ay, para ir al cielo sí estás preparado. Es un acto muy importante y es un mandamiento, no es algo opcional. No se salva todo el que se bautiza, pero sí se bautizan los que son salvos. Porque que lleve 20 años en la iglesia acudiendo a los cultos y que es el principio, y que no pueda bautizarme, que es el principio, ojo. Entonces, ¿qué requisitos debo de tener para bautizarme? Los requisitos: tengo que tener 33 años para bautizarme. Tengo que ser una persona adulta que tenga barba. Aleluya. ¿Qué tengo que hacer para bautizarme? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para bautizarte son tener uso de razón. Uso de razón. Por eso no bautizamos a niños. La Iglesia Católica bautiza a niños y algunas iglesias protestantes también, pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que para poder bautizarnos tenemos que tener uso de razón. ¿Qué requisitos hay? Pues el requisito es uno o dos. Uno, creer en Jesús, usar la fe. Y dos, no vivir en pecado. Entonces, claro, si no te bautizas, o es porque no crees en Jesús, o es porque vives en pecado. Oh. Entonces yo te voy a decir algo. Entonces, si tú no te bautizas por una de estas dos cosas, son las dos cosas que te van a llevar al reino de los cielos. Una, creer; otra, no vivir en pecado. Entonces, arréglate con Dios hoy. Escucha,
el fumar. Lo digo porque lo he hablado con mis ministerios. Si de aquí hoy, hasta que sea el día de las aguas, te quitas de fumar, vas intentándolo, te quitas, te paso. Hermanas, lo mismo. ¿Qué simboliza el bautizarse? ¿Por qué no bautizamos echando agua en la cabeza y ya está? ¿Por qué no bautizamos salpicando? ¿Por qué? ¿Por qué no bautizamos? Porque cuando el bautismo de la inmersión está dando a entender que de la misma manera que Cristo murió y resucitó, nosotros también moriremos y resucitaremos. Aleluya. Escúchame, las aguas es un acto simbólico, eso es. Cuando te pases por las aguas, no se te van a quitar las ganas de fumar, lo siento. Igual sales y cuando salgas después vas a decir, me quiero echar un cigarro. Pues igual. Pero Dios te ha dado espíritu de dominio propio. Es decir, puedes sostener, puedes sujetar ese vicio. No esperemos a tener alas para ser bautizados. No, bautízate y luego igual te salen alas. Ay, yo te veo. Deja, no, alas no. Alas nada. Tú bautízate y ya está. A veces nos ponemos nosotros las exigencias. Y es que no me puedo bautizar porque es que tonterías, cositas menores que no son de máxima importancia. No se puede bautizar el que peque. Punto. El que vive en pecado, el que practique pecado, el que me dejas, ¿verdad? Sí. El que vaya a robar, el que vaya a estafar, el que sea un mentiroso, todos esos pecados, pero pecados que se practican de hábitos a diario. Pero si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, si tú has dicho que sí a Jesús, si tú has dicho que quieres ser un siervo de Dios, si tú has dicho que quieres ser un discípulo, ¿sabes qué pasa? Decía el texto, id y hacer discípulos. ¿Sabéis qué problema tenemos? Que no estamos haciendo discípulos en las iglesias, estamos haciendo simpatizantes, personas que ocupen un lugar en la iglesia de vez en cuando, que vengan, que estén. Pero Dios nos demandó hacer discípulos. Los discípulos escuchan a Dios de cerca, los simpatizantes desde lejos, como en el monte de las bienaventuranzas. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, ¿sabes quiénes estaban cerca? Los discípulos. ¿Sabes quiénes estaban lejos? Los simpatizantes. Y yo quiero en este tiempo que la iglesia de Zumárraga no sea una iglesia de simpatizantes. No, quiero que sea una iglesia de discípulos. De discípulos. Por lo tanto, los requisitos son estos, hermanos. El bautismo de las aguas lo tenemos que hacer todos. Todos. No concibo que vengamos al culto y no nos bauticemos. Por lo tanto, yo te voy a dar una oportunidad. A mí no me importa lo que has hecho hasta el día de hoy. Me da lo mismo. Si a partir de hoy quieres cambiar, quitarte tus cosas, el día que toque hacer el día de las aguas, escúchate, pasamos por las aguas. Olvídate del pasado, empezamos de nuevo. Hoy, cuenta cero. Si empiezas, te bautizamos. Es una gozada, hermanos. Todas estas jovencitas, los jovencitos, que se pasen por las aguas, que no pasa nada, que es una bendición. Vamos, con urgencia necesitamos a personas que se bauticen. Por lo tanto, como decíamos, y termino ya que es tarde, termino ya. Tienes hoy la oportunidad
lo digo aquí públicamente, de activarte. Y si quieres pasarte por las aguas, no desaproveches la oportunidad. Este es tu tiempo. No lo dejes para otro año ni para otro tiempo. Bautízate este año. Aleluya. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a Dios?